En este primer vídeo sobre las máquinas de corriente continua vamos a tratar la constitución, los aspectos constructivos de esta, ¿vale? Ya sea bien un generador o sea un motor, ¿vale? La constitución, en cuanto a constitución, son las mismas partes, es igual. En este esquema podemos ver qué partes básicas, principales tiene la máquina. Podemos diferenciar dos partes. Por un lado, el estator, es la parte fija de la máquina. Normalmente en el estator se encuentra el devanado de excitación, que es este que hemos pintado con verde, ¿vale? Alimentados por las bornas 1 y 2, ¿vale? Este devanado está enrollado sobre los polos, ¿vale? Los polos es una parte del circuito magnético de la máquina, hecho con material ferromagnético, o sea, un material con alta permeabilidad magnética, o mejor, lo que es lo mismo, con baja reluctancia magnética, ¿vale? Que es el encargado de conducir el flujo magnético creado por los polos, ¿vale? O sea, este va a ser nuestro devanado de excitación. Va a ser como si en un motor pequeñito tenemos, en vez de devanado de excitación, tenemos unos imanes permanentes. Bueno, pues esto no son imanes permanentes, son electroimanes, ¿vale? Pero hay que alimentarlos para que generen el campo magnético que luego va a hacer que el rotor interactúe con él. De forma opcional, sobre todo en grandes máquinas, podemos encontrar polos auxiliares que favorecen el comportamiento de la máquina en cuanto a la conmutación, ¿vale? Las partes del rotor, las espiras del rotor, al pasar de un polo a otro, al pasar de estar bajo la influencia de un polo a estar bajo la influencia de otro, pues atraviesan entre medias estos polos auxiliares que favorecen la conmutación, favorecen el comportamiento de la máquina cuando pasa eso, ¿vale? Y en cuanto al estator, bueno, el estator hemos dicho que consta de polos. En este caso hemos pintado un par de polos, un polo norte y un polo sur. Podría tener pues, más polos la máquina, ¿vale? Podría tener dos polos, dos pares de polos, tres pares de polos, etcétera, ¿vale? Normalmente tienen dos polos o cuatro polos. Todo, las partes del estator se montan sobre la culata, ¿vale? Que es la parte del circuito magnético por la cual circula el flujo magnético, ¿vale? El devanado de excitación lo que hace es crear un flujo magnético que atraviesa el rotor, ¿vale? O sea, aquí tenemos un polo norte, manantial de líneas de fuerza, llegan las líneas de fuerza al polo sur, ¿vale? Entonces, el polo sur de este bobinado, esto es una bobina que en la otra parte de eso tiene un polo norte, por tanto, del polo norte salen líneas de fuerza y si no estuviera esta parte del circuito magnético, bueno, pues esas líneas de fuerza se dispersarían por el aire, ¿vale? Y se debilitarían. El campo magnético generado sería mucho más débil. Si somos capaces de conducir este campo magnético, disminuiremos la reluctancia del circuito, ¿vale? Y aumentaremos el flujo magnético, ¿vale? Entonces, esa es la culata. La culata, pues además de mecánicamente cerrar y sostener todo el conjunto de la máquina, pues hace de camino por el cual va a retornar el flujo magnético al otro polo de la máquina. Por otra parte, tenemos la otra gran parte de la máquina es el rotor, ¿vale? El rotor es una parte giratoria que principalmente se compone de tambor, que veremos en la siguiente diapositiva, sobre el cual se disponen los devanados, y el sistema de colector y escobillas, mediante el cual transmitimos una corriente de un sitio del exterior de la máquina, que está fijo, a el rotor que está girando, está en movimiento, ¿vale? El colector está girando y sobre él rozan
fijas unas escobillas, ¿vale? A través de esas escobillas transmitimos la corriente o extraemos corriente cuando está funcionando como generador. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, vemos estas tres partes que hemos dicho. Por un lado, el rotor. El rotor normalmente es en tambor, ¿vale? Este rotor en anillo fueron los rotores de las primeras máquinas, que no tienen mucho sentido porque desaprovechan la mitad del cobre. El cobre pasa por la parte exterior de ese rotor en anillo y vuelve por el interior. El conductor que va por el interior de la máquina no aporta nada a la máquina. O sea, en ella no se genera ni fuerza electromotriz ni fuerzas que puedan mover el rotor si se trata de un motor, porque no son atravesadas por el flujo magnético, no están bajo la influencia del flujo magnético. Entonces, este rotor no se usa. Es mucho más eficiente este rotor porque todo el cobre que se emplea en el devanado del inducido participa en la generación de fuerzas electromotrices. Aún así, este rotor todavía se estudia porque para la explicación del funcionamiento de la máquina es muy intuitivo. Visto ya el rotor, el tipo de rotores, rotor en anillo y rotor en tambor, la otra parte importante es, hemos dicho, el colector, ¿vale? Aquí, en este esquema, hemos hecho una sección del colector, ¿vale? De este colector de Delga. Si cortamos por aquí, ¿vale? Nos encontramos esto. Por un lado está la Delga. Son unas láminas de latón, normalmente de latón, que están conectadas, sobre las que se sueldan las puntas de las bobinas que están en el rotor, ¿vale? Aquí a este saliente que tiene la Delga, se llama talón, se sueldan las puntas de los bobinados, ¿vale? Lleva la punta de un bobinado y sale la punta de otro, ¿vale? Entonces, cuando alimentamos por las bornas 3 y 4 las escobillas siempre están en contacto con una Delga y la corriente va a acceder al rotor, ¿vale? A través de esa Delga. El rotor, el devanado rotor, en este caso, al haber solo un par de escobillas, pues va a estar constituido por dos ramas en paralelo. Todas las bobinas que están aquí, vemos que están en serie, una a continuación de la otra, y en paralelo con estas otras que estarían abajo, ¿vale? O sea, siempre las escobillas dividen al devanado del rotor en dos bobinas en paralelo, ¿vale? Eso cuando hay solamente un par de escobillas. Si tuviéramos, como hemos dicho antes, dos pares de polos de excitación, o sea, si tuviéramos un par de polos aquí y otro par de polos aquí, tendríamos en la línea neutra de esos polos dos pares de escobillas también, ¿vale? Visto esto, pues vamos a repasar los bobinados, que son principalmente dos, el bobinado de excitación. Vamos a repasar los bobinados porque luego nos aparecerán en los esquemas del motor de corriente continua. Por un lado tenemos el bobinado de excitación, que hay que alimentarlo con corriente continua para que produzca el flujo magnético, ese flujo magnético que aparece en la ley de Faraday. Y por otro lado, el bobinado de inducido, que es el que está en el rotor, que es en el que se van a desarrollar las fuerzas electromotrices, que está también en la ley de Faraday, ¿vale? Decíamos que E es igual a menos n por la variación del flujo respecto del tiempo, ¿vale? Pues el flujo magnético lo produce el bobinado de excitación y la fuerza electromotriz las fuerzas electromotrices se generan en el bobinado del inducido, ¿vale? Bueno, pues de esta parte de constitución no decimos nada más.